Hola, buenas tardes amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Damos gracias al Señor una vez más. Mi nombre es Gerardo Sosa y le doy gracias a Dios por este tiempo, como siempre. Damos gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo estamos en una expectativa, ¿cierto? Estamos con el corazón abierto. Eh, Así es desde que Cristo nos hizo nuevas criaturas, ¿sí? Nos dio una posición en el cielo juntamente con Él. ¿Qué más podemos pedir? ¿Cierto? Posicionalmente ya tenemos eh, una ubicación, un lugar preferencial, ¿cierto? Y eso no es que lo hemos logrado nosotros, sino que es un logro de Él, ¿cierto? Es una de las virtudes que Él vino este, a, a mostrarnos para que nosotros podamos visualizarlo y lo podamos palpar en nuestro espíritu, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Esa es una verdad, esa es una verdad. Eh, y le damos gracias a Dios. Y eso es lo que nos agrada. Bendigo en el nombre de Jesús a la gente que está en la ciudad y una muy especial bendición a todos aquellos amigos y amigas que están en el campo y el cual pueden escuchar la palabra del Señor. Gracias por aquellos que están con esa expectativa y con esa que buscan, es cierto, la cobertura del Espíritu Santo, que buscan el refugio de Él, cierto, en estos tiempos, amado, en estos tiempos verdaderamente una de las cosas que el Señor nos quiere instruir es en el creer por fe en estos tiempos, en todas las cosas que Él hizo a favor de nosotros, ¿cierto? ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos y qué tenemos en Cristo? ¿Sí? Lo que no tenemos a nivel espiritual en nuestras vidas es lo que traíamos, ¿cierto? De nuestras vidas pasadas. Que no había esperanza, no había una notificación, ¿cierto? De estar en las buenas nuevas, que es el Evangelio, ¿cierto? Y eso verdaderamente nos trae a nuestra vida mucha paz, nos trae a nuestra vida esa fe que necesitamos, ¿cierto? Y esa esperanza, la cual siempre está renovándose en nosotros, ¿cierto? Y eso vamos accesando todas esas cosas que podíamos hablar, esa identidad, ese poder que tenemos y esa posesión, ¿cierto? Que hemos heredado en nuestras vidas. Dios hizo todo en la cruz del Calvario, Él nos entregó todas las cosas, le quitó la autoridad al diablo que tenía en contra de nuestras vidas y hoy tenemos, ¿cierto?, un camino, ¿cierto? Se rompió el velo que separaba al hombre de Dios, y Jesucristo y su obra redentora, su obra de salvación, su obra de redención, de restauración en nuestras vidas a nivel espiritual primeramente. Los principios siempre son espirituales para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque antes nos regía un principio espiritual, la cual era el pecado y la muerte. Hoy en día somos justos por causa de Él. Dice por allá por 1 Corintios 5, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. Él sin ser pecador, como dice ese versículo, se hizo pecado, ¿cierto? Él
Él se hizo ese cuerpo del pecado, el cual nos condenaba a nosotros. Nosotros estábamos envueltos en ese cuerpo de pecado. Bueno, Él absorbió esa condición en la cruz del Calvario. Él fue maldito, con maldición, sin tener pecado. Él tomó todo esa estructura pecaminosa que condenaba desde Adán hasta el día que Él murió en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y vos le abriste el corazón. Es un logro de la cruz y la resurrección. Vos al abrir el corazón, ese cuerpo de pecado es absorbido por esta obra y este poder en el Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso dice que vendrán tiempos de refrigerio, ¿cierto? Vendrán tiempos. Una de las cosas que hace el Espíritu, trae ese tiempo de refrigerio a nuestro espíritu, ¿cierto? Volvemos a la vida, ¿cierto? Somos renacidos de arriba, del cielo, ¿cierto? Esas son cosas que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Por allá, por Efesios 2:10 también habla que Él hizo sendas para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esas sendas que Él hizo para que nosotros anduviésemos en ellas es todo su pensamiento y toda su voluntad, ¿cierto? Volcada a favor nuestro, ¿cierto? No, a favor nuestro. Somos favorecidos, no somos favoritos, somos favorecidos. Ninguno es más favorito que otro, porque uno tenga más tiempo en el Evangelio, ¿no? Que yo soy más viejo en el Evangelio, por ejemplo, ¿no? Cosas como esas, cosas que el hombre muchas veces pone. No, somos favorecidos y al ser favorecidos somos necesitados de Él, ¿cierto? Por eso tenemos esa expectativa en su palabra. Por eso nosotros tenemos esa expectativa de parte del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que Él nos dio. Dice, es necesario de que yo me vaya para que sobre vosotros venga el Consolador, ¿sí? Al venir el Consolador, hermano, acordate que Cristo vino en carne. ¿Y cómo se iba a poder multiplicar en carne? Si bien Dios es omnipresente, Cristo, ¿cierto? Habitó un cuerpo, entonces eso lo transformaba en alguien que no era omnipresente. ¿Por qué? Porque era un hombre, y es un hombre, ¿cierto? Y en su resurrección primeramente dejó toda su omnipresencia, dejó todo su poder, ¿cierto? Y dejó toda su omnisciencia, lo dejó de lado por amor a nosotros. Y se transformó en un hombre de carne y hueso igual que nosotros. Una de las cosas que demandaba Satanás era que el hombre que tenía que venir a quitarle la autoridad, a desarmarlo, ¿cierto? Todo lo que le había entregado a Adán, tenía que ser un hombre en la misma condición que tenía Adán, ¿sí? Una de las cosas que el Señor podía, Él ni siquiera tuvo la asistencia de la manera que nosotros lo tenemos hoy en día del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo obraba, hacía los milagros, hacía los prodigios, hacía las maravillas, ¿cierto? Pero hoy en día el Espíritu Santo viene a habitar nuestras vidas. No viene tan solamente a reposar, Él viene a habitar nuestras vidas. Y esto es lo poderoso, ¿cierto? Esto es lo poderoso y lo grande para tu vida. Eso no te lo puede dar ninguna tecnología, no te lo puede dar ningún esfuerzo humano, no te lo puede dar un ángel. Antes, por ejemplo, los ángeles en el Viejo Testamento, ¿cierto?, acampaba alrededor de los que temían a Dios. Hoy nosotros, a tener el Espíritu Santo,
¿cierto? No tenemos la necesidad de ángeles. ¿Por qué? Porque hay alguien superior habitando nuestras vidas, que es Dios Espíritu Santo. Y depende, ¿cierto?, de la conexión que yo tengo a través de ese trabajo que Dios viene a hacer a nuestras vidas, ¿cierto? Y de yo escudriñar su verdad, escudriñar su persona y conocerlo a Él, ¿cierto? Esas cosas lo que van a hacer en mi vida es que el diablo, ¿cierto?, que antes me podía tocar en ciertos momentos de mi vida, en ciertas debilidades que yo tenía, hoy en día el Señor nos ha forjado desde adentro, ¿cierto? Y una de las cosas que ha hecho a través de su amor, del derramamiento de su amor, es que el temor ha sido echado fuera, o está siendo echado fuera. Y eso es muy importante, querido. Eso es muy importante de que vos lo sepas. Donde quiera que vos estés en la ciudad, en el campo, es necesario de que vos sepas que Él está morando dentro tuyo. Y no necesariamente tiene que haber un ángel, ¿cierto? Porque está Él habitando. A no ser, ¿cierto?, que el Señor así lo requiera, que necesites ángeles para que te asistan, ¿cierto? Ángeles que te asistan a favor tuyo, porque también no podemos ignorar que en Hebreos habla por allá por Hebreos 1, capítulo 2, habla sobre los ángeles y que son enviados, ¿cierto? Son enviados, son ministros enviados a favor, ¿cierto?, de aquellos que son salvos. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que hablarlas y tenemos que darla a conocer a nivel espiritual, ¿cierto? Y vos tenés una potestad, vos tenés una autoridad como iglesia, como hijo de Dios, la cual el Señor te entregó. El diablo no tiene ningún tipo de autoridad en contra de tu vida, a no ser que vos le dé lugar, ¿cierto? A no ser que vos desates eso, ¿cierto? Que vos le des lugar, ¿cierto? Siendo hijo de Dios, todavía militando en el pecado, haciendo planes y proyectos para pecar en contra de alguien o en contra de tu vida misma, ¿cierto? Y ahí es donde viene un cambio de conducta en nuestras vidas, donde el Señor nos ayuda, donde el Señor nos asiste, donde Él intercede por nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades. Esa es otra cosa que vos tenés que saber, eso lo habla por Hebreos 7:25. Y también por Romanos 8, habla sobre el Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles a favor de nuestras vidas. Por decirte algunas cosas que tenemos a nuestro favor, ¿cierto? Cosas que después tenemos que ahondar. Por ejemplo, también sobre las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino son espirituales y son poderosas para derribar fortaleza, para levantarse contra todo pensamiento altivo que se levanta dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Porque mucho miramos el exterior, pero el gran problema que nosotros tenemos, amado hermano, uno de los más grandes enemigos que nosotros tenemos, somos nosotros mismos, ¿cierto? Así que, hermano, que estemos abiertos de corazón, que nada te inquiete en estos tiempos, ¿cierto? Y que vos puedas adorar, que vos puedas bendecir el nombre del Señor en tus oraciones, ¿cierto? Yo sé que vos estás orando en todo tiempo, mientras trabajás, mientras caminás. Esa condición, esa comunicación del Padre para contigo, vos con el Padre, es algo inviolable. Nada lo puede violar, nadie lo puede deshacer. Al contrario, esa comunicación es lo que hace que más luz sea agregada en esa comunión que tenés con el Espíritu, donde el Señor te va a ir mostrando y te va a ir revelando, mejor dicho, te va a ir iluminando la revelación de su palabra escrita, ¿cierto? Así que, querido, te aliento en este tiempo, en todas estas cosas, querido, ¿sí? Que Dios te bendiga y bueno, pronto vamos a estar mirando y profundizando